y simplemente caminando por las calles, todas las iglesias que están cerradas. Y él dijo que básicamente te encontrarás con 100 personas antes de encontrarte con una persona que sea seguidora de Cristo. Y estamos dando eso por sentado en los Estados Unidos de América, que tenemos las libertades que tenemos. Y hay una razón por la que somos bendecidos como nación. Sé que tenemos nuestras quejas y tenemos cosas sobre las que podríamos discutir, pero aún así estamos muy, muy bendecidos. Así que bueno, eso fue gratis. Lo tienes. Eso no te costó nada. Así que amén. ¿Te importaría ponerte de pie conmigo? Y comencemos pidiéndole al Señor que toque nuestras mentes. Sé que tú entraste aquí. El Señor, todo esto está grabado sobre ti. Y no hay manera de evitarlo. Es un tema complicado esta noche, pero si puedes captar este concepto de lo que sucede en el día de la expiación, se abrirá tu entendimiento a mucho de lo que Jesús hizo por nosotros. Así que para ayudarnos, ¿verdad? Necesitamos su ayuda. Oremos juntos. Señor Jesús, nosotros bendiciones y bondad para nosotros, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros en el poder de tu palabra. Señor, te pido que toques nuestras mentes aquí esta noche y nos des oídos para oír, un corazón, Señor, para recibir tu palabra, mentes para entender. Bendice a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Leí una cita no hace mucho y pensé que era muy buena. Creo que es muy apropiada para nuestra clase esta noche. Y simplemente dice que envejecer es inevitable, pero crecer es opcional. Y cuando vienes al estudio bíblico del martes por la noche, o vienes al estudio bíblico del miércoles por la noche, o vienes a la iglesia el domingo, eso es algo que debes considerar, que deseas crecer en las cosas de Dios. Así que estoy muy agradecido de que estés aquí esta noche. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es anterior a los 5 libros que escribió Moisés. Y el libro de Job fue escrito durante la época de Moisés. Por eso es fascinante cuando lees el libro de Job, porque ves las declaraciones allí donde Job comenzó a ofrecer sacrificios por sus hijos. Y por eso tienes que darte cuenta de que este es el libro más antiguo, porque el sacerdocio y todo eso aún no se había establecido. Esto nos da un pequeño marco temporal en el que estamos leyendo el libro de Job y reconocemos que tuvo que ser algún tiempo antes de Levítico. Vale, porque recuerda que Levítico es una continuación de Éxodo. Y Job plantea una pregunta muy poderosa. Sé que es una verdad absoluta, pero ¿cómo puede el hombre ser justo con Dios? Esa era la pregunta de Job. ¿Cómo puede una persona ser justa ante Dios? Trabajo. Entendieron lo que todos entendemos, y es que somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. De hecho, ese ha sido el problema desde el otoño. Desde el Génesis, recorriendo todo el Génesis, todo lo que hemos estudiado, todo en el Éxodo, lo que comprendemos y reconocemos es que la humanidad es pecadora. Y a causa de la caída y el pecado, nos hemos alejado de Dios y de una relación con Él. Y siendo Dios absolutamente santo, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo puede el hombre volver a tener relación con Dios? Y eso es realmente lo que Levítico nos presenta. Levítico nos va a presentar un plan, nos va a presentar un camino, donde el hombre puede volver a la comunión con Dios. Y por supuesto, en un sentido más amplio, está estableciendo lo que vendrá en el futuro, pero es un camino, es un plan. Ahora, si recuerdan la semana pasada, estábamos hablando sobre el establecimiento del sacerdocio y que Aarón es el sumo sacerdote y luego sus hijos pasaron a formar parte del sacerdocio.
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ellos forman parte del sacerdocio, y Nadab y Abiú, ellos entran. La Biblia dice que tomaron sus propios incensarios, lo que significa que no formaban parte del mobiliario del tabernáculo. Recuerden que la definición más simple de santo es separado, ¿verdad? Así que si esta copa formaba parte de las copas y los utensilios del tabernáculo, tenía que permanecer en el tabernáculo. No podía usarse para algo común, algo ordinario. Estaba destinada únicamente a ser utilizada en una función para Dios. Así que la Biblia dice que Nadab y Abiú trajeron sus propios incensarios. Ahora están tomando algo de afuera que no ha sido consagrado ni dedicado a Dios. Están trayéndolo al tabernáculo. Y luego dice que pusieron fuego extraño en él, lo que significa que muy probablemente tomaron su propio incienso, lo encendieron y lo llevaron ante Dios. Y después, al estudiar, descubrimos que debían de estar ebrios, ¿verdad? Eso lo descubrimos. Y luego hay un aspecto adicional que quiero agregar a eso. Pero esto es lo que encontramos, que Levítico capítulo 16, que vamos a estudiar aquí esta noche. Si quieren abrir sus Biblias, ahí sucede algo muy fascinante, que después de la muerte de Nadab y Abiú, tenemos todas estas cosas que Dios ya les había dado, los 5 diferentes tipos de sacrificios, todas esas cosas. Pero es en este momento cuando comienza Levítico capítulo 16, versículo 1. Y dice, el Señor habló a Moisés y dijo que fue específicamente después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron ante el Señor y murieron. Y en el versículo 2, el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón tu hermano que no entre en ningún momento en... Quiero que noten que dice lugar santo. Nosotros lo conocemos como el lugar santísimo. Sin embargo, en este momento solo se le menciona como el lugar santo. Sin embargo, noten aquí la descripción, dentro del velo. Así que aquí se está afirmando específicamente que ocurrió algo con Nadab y Abiú. Ellos hicieron varias cosas. Primero, tomaron sus propios incensarios. Los encendieron. Tenían su propio fuego. Sin duda estaban ebrios. Y luego, lo que vemos es que debieron haber decidido correr el velo a un lado y entrar al lugar más santo, el lugar santísimo. Iban a mirar el arca de la alianza y Dios los mató, los consumió con fuego. La Biblia dice que los quemó con fuego. Y aquí vemos específicamente que esto se le dice a Moisés. Dile a Aarón, tu hermano, que no entre en ningún momento al lugar santísimo dentro del velo, el lugar santo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que aquí está diciendo que la gloria de Dios se va a manifestar allí. Y por eso no puede entrar simplemente cuando quiera entrar. Así que hay una manera prescrita de poder entrar ante Dios. Por lo tanto, es natural pensar bien, ¿cómo podemos presentarnos ante Dios? ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? El cómo y el por qué. Entonces, primero, ¿cómo se presentaría el sumo sacerdote ante la presencia de Dios? Levítico 16, versículo 3. Pero de esta manera, Aarón entrará en el lugar santo, o como lo conocemos, el lugar santísimo. Vendrá con un toro de la manada para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Así que para que el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo, se debían hacer 2 ofrendas. Un toro para esta ofrenda por el pecado, y un carnero para esta ofrenda de holocausto. Ahora bien, esto es ante todo para el propio sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote tenía que hacer todo primero por sí mismo antes de poder hacer algo por los hijos de Israel. Primero tenía que expiar por sí mismo. Y entonces podía expiar por el pueblo de Israel. Así que se está enfatizando la purificación o la impureza que hay en el sumo sacerdote y en el sacerdocio. Así que en el versículo 6 se declara que Aarón debe ofrecer su novillo o su toro como ofrenda por el pecado. Noten que es para sí mismo y para hacer expiación por sí mismo y por su casa.
Así que el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por sí mismo y por su casa. Tenía que hacerlo por él. Ahora él iba y tomaba el novillo y el carnero, la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado. Y recuerden, él lleva esta hermosa vestidura sacerdotal, muy, muy decorada, todas estas piedras preciosas que lleva, este oro. E incluso en el turbante, en la parte superior, tiene una placa de oro que dice Santo de los Santos y está adornado con todos estos hermosos colores. Pero cuando llegaba el momento del día de la expiación, en el que debía entrar en la presencia de Dios, tenía que cambiarse. Y debía ponerse una túnica de lino o una vestidura de lino. E incluso tenía estos pantalones especiales de lino que debía ponerse primero después de que primero él iría y pase. Saqué mis diapositivas fuera de orden. Lo siento. Aquí vamos. Primero tendría que ir y bañarse en agua. Tendría que lavarse completamente. Y luego después de eso iría y comenzaría a ponerse estos pantalones en particular. Luego tendría que ponerse la túnica o vestidura. Y después se pondría este cinto en particular. Y luego tenía un turbante de lino que se ponía en la cabeza. Así que se ponía todas estas vestiduras. Y estas eran reconocidas como vestiduras sagradas. Y era entonces cuando podía comenzar a ministrar este cambio de ropa, este cambio de vestimenta. Y comenzaba a ministrar, y así fue entonces cuando lo hacía. Tomar de la congregación del pueblo de Israel 2 machos cabríos, uno para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Así que va y tiene un becerro para sí mismo que ofrece como ofrenda por el pecado. Toma un carnero y lo ofrece como holocausto. Se cambia de ropa. Ahora está listo para ministrar. Va y toma 2 machos cabríos. Uno va a ser mantenido con vida. Uno va a ser ofrecido como sacrificio y luego este carnero como holocausto. Y esto se va a hacer por el pueblo. Así que tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que él está de pie fuera de la entrada del tabernáculo y los 2 machos cabríos le son presentados allí. Y ahora va a tratar con los pecados de todo el pueblo de Israel. Lo fascinante de este momento es que mientras esto sucede, Aarón va a traer el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, siguiendo el ritual establecido, y lo va a ofrecer como ofrenda por el pecado. Y va a perdonar al otro Levítico. Nos dice en el versículo 10, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para hacer el chivo expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación con él y dejarlo ir como chivo expiatorio al desierto. Así que 2 machos cabríos y él está de pie en la entrada del tabernáculo y echa suertes. Sería como, no quiero usar el término dados, pero de alguna manera es algo así. Él está lanzando estas suertes. Y al macho cabrío sobre el que caigan las suertes, ese va a morir y el otro va a vivir. Así que uno será tomado y ofrecido como sacrificio. Al otro se le pondrán los pecados del pueblo encima. Y en un momento voy a explicar esto de una manera más clara. Tengan paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Sé que es mucha información para asimilar. Así que los pecados del sumo sacerdote y del sacerdocio son cubiertos con el toro y un carnero, una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado. Los pecados del pueblo son cubiertos por estos 2 machos cabríos. Uno va a morir, otro va a ser liberado y luego un carnero que también será ofrecido. Así que tantas cosas, ¿verdad? Tantas de estas cosas, toda esta sangre derramada solo para tratar con los pecados del pueblo. Y mientras esto sucede, nadie podía estar en el tabernáculo mientras Aarón hacía esto. Y aquí está la entrada de este tabernáculo. Esto mira hacia el este, él miraría hacia el este, y aquí está de pie justo aquí. Los 2 machos cabríos son traídos ante él. Él echa suertes.
Y entonces puede entrar en lo que llamamos el lugar santo, donde estaría el candelabro. La mesa de los panes de la proposición estaría aquí y el altar del incienso. Y luego un velo extendido separaría todo eso del arca de la alianza, el lugar santísimo. Y él va a abrirse camino hacia donde está el lugar santísimo. Pero recuerda, él ha tenido que cambiarse las vestiduras, todas estas cosas que ha tenido que hacer. Y así encontramos algo muy interesante en este proceso, y es que los pecados se tratan de dos maneras, ¿de acuerdo? Primero es a través de un ritual de sangre, eso es básicamente lo que estamos viendo. Estamos viendo a todos estos animales que tienen que morir, y ellos no han hecho nada malo. Ellos no tienen la culpa. No es justo. No es justo que tengan que morir porque el sacerdocio e Israel tienen un problema de pecado, porque tienen pecado en sus vidas. Y así, toda esta sangre está siendo derramada porque el sacerdocio es impuro y el pueblo es impuro. Así que vemos este ritual de sangre. Lo otro que vemos es este ritual de eliminación, lo que significa que se ha ido. Puede ser removido, puede ser llevado muy lejos. Y así, la primera parte, el ritual de la sangre, comienza a enseñarles una palabra muy difícil llamada propiciación, que significa un pago por el pecado, que cuando peco, algo inocente va a morir, se va a dar sangre, se va a derramar sangre, que tiene que haber un pago para que mi pecado sea cubierto. Así que Israel va a aprender realmente sobre un ritual de sangre, que esa sangre es necesaria. De hecho, su primera pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sangre? Y así les es dado que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso fue lo que empezaron a darse cuenta. Adán y Eva aprendieron eso. En ese preciso instante se dieron cuenta de que habían pecado en el jardín del Edén e intentaron encubrirlo. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Va a llevar una obra superior donde es Dios quien interviene. Y la Biblia dice que Él les hizo túnicas de pieles y los cubrió y se derramó sangre. Así que aquí empiezan a comprender esto, que el perdón de los pecados no puede ocurrir sin el derramamiento de sangre. Entonces, el perdón de los pecados no puede ocurrir sin la muerte del inocente. Recuerden lo que tenían que elegir. No podían simplemente salir y elegir cualquier cosa. No podían simplemente salir y elegir cualquier tipo de animal. Tenía que ser uno sin ningún tipo de defecto. No podía ser uno que estuviera enfermo. No podía ser uno que tuviera alguna enfermedad. Tenía que ser el mejor que tuvieran. ¿Alguno de ustedes ha estado en FFA? Vaya, no tenemos futuros granjeros aquí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Miramos a los animales. No los criamos, pero los observamos. Entonces, es donde ellos van a llevar, dependiendo de lo que críes, mi papá criaba cerdos. Él tenía cerdos de exhibición y realmente estaba muy metido en eso. Y entonces, ya sabes, quieres poder cuidar de ese cerdo. Él tenía los especiales una vez que él reconocía cuáles eran los particulares que estaba criando o incluso criaban ovejas en particular, pero terminaba con su propio corral. Terminaba siendo muy favorecido, comiendo ciertas cosas, todo para ganar peso y todo eso. Porque si vas a... no sería regionales, lo que sea que fuera, ahí es donde finalmente lo lograrían. Supongo que sería como considerado estatal, y él ganó. Obtienes el mejor precio porque quieren criar ese animal en particular debido a la genética, la constitución y la forma específicas de ese animal. Por eso siempre es algo muy importante. Quienes crían terneros, corderos o cerdos toman lo mejor de lo mejor.
Así que cuando tu sustento depende del ganado, lo mejor significa mucho para ti. Y eso es lo que Dios requería, lo mejor de ellos. Voy a adelantarme un momento. Por eso Malaquías, ve y lee Malaquías. Por eso Dios está tan enojado con ellos, porque a lo largo de los años lo que ha pasado es que dejaron de hacer eso. Ellos encontraron lo peor para dárselo a Dios. Salieron entre sus rebaños y manadas y encontraron el que estaba enfermo. Encontraron el que tenía enfermedades. Y dijeron, sí, ese es el que llevaremos a la iglesia. Y esto es lo que Dios les dijo. Él dijo, ¿acaso prepararías esto para tu gobernador? ¿O prepararías esto para tus invitados que vinieran a pasar la noche? ¿Arriesgarías envenenarlos o infectarlos con algún tipo de enfermedad? Y esto es lo que le estás trayendo a Dios. Así que en esta situación, los carneros, ¿verdad?, eran lo más costoso. La ofrenda quemada era la más costosa. Y aquí empiezan a entender que el perdón de los pecados tiene un alto precio. Es la muerte del inocente, es el derramamiento de sangre. Y aquí vemos claramente que lo siguiente sería el ritual de eliminación, el cual era removido. Así que si hay perdón a través de la sangre, ¿qué es más grande que el perdón? Siempre hablamos de lo poderoso que es el perdón, de lo maravilloso que es ser perdonado. Pero yo diría que junto al ser perdonado está el olvidar. ¿Con qué luchamos tanto tú y yo? No es recibir el perdón, es recordar todo lo que he hecho mal. Y sin embargo, Dios dice, cuando yo perdono, también olvido absolutamente. Escuché que la analogía se plantea más o menos así, que Dios tiene su propio lago y que cada vez que pides perdón, Él toma tus pecados y los arroja a su lago. Y luego pone un letrero que dice, prohibido pescar. ¿No es genial? Dios no saca tu pasado y lo agita delante de ti. Así que tomaban lo que era el chivo expiatorio, ¿verdad? Recuerden, 2 cabras, una se echaba a suertes, esta iba a morir, se derramaba sangre. El derramamiento de esa sangre señalaba que sus pecados eran perdonados, porque la sangre de un inocente había pagado por sus pecados. Pero además de eso, sus pecados eran realmente puestos sobre la cabeza de la cabra viva y era llevada fuera del campamento, muy lejos en el desierto, tan lejos que nunca podría encontrar el camino de regreso y jamás podría volver. ¿Y qué les mostraba eso? Les mostraba que nuestros pecados pueden ser pagados y que nuestros pecados pueden ser olvidados. Vaya. Qué cosa tan poderosa que suceda para que puedas entrar en comunión con Dios, para que puedas comenzar a recuperar esa relación con Dios. Así que permíteme tomar solo unos momentos aquí y guiarte un poco por el proceso, ¿de acuerdo? Realmente me costó trabajo al principio de esta lección. Mis diapositivas se desordenaron por completo, así que no tomé mi café de la mañana o algo así. Así que déjame guiarte por el proceso. Primero, un sumo sacerdote mataba el toro de nuestra ofrenda y recuerda que lo hacía por él mismo y por el sacerdocio. Ellos tenían que estar limpios primero, ¿verdad? Tenían que ser purificados, así que eso se hacía y luego él iba y tomaba brasas del altar, ¿de acuerdo? Y tomando las brasas del altar, las ponía en un incensario que estaba reservado en el tabernáculo y que estaba designado para Dios. Tomaba incienso que había sido apartado en el tabernáculo y que era solo para Dios. Lo tomaba. Estaría bien. Así que tomaba brasas del altar. Tomaba el incienso, lo llevaba y lo ponía sobre el altar del incienso. Ahora, hay una razón para esto. ¿De acuerdo? Hay una razón para todo esto. Si alguna vez has visto pequeños recipientes de incienso, ¿verdad? Verás que crean humo, y no solo eso, sino también un aroma. Bueno, cuando él tomaba las brasas y el incienso y lo colocaba allí, se creaba una nube enorme en el altar del incienso, y esa nube comenzaba a llenar ese lugar santo.
Y la razón por la que llenaba el lugar era para que cuando él corriera el velo y entrara al lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios, esa nube lo protegiera de la gloria de Dios. Porque si él llegaba a ver la gloria de Dios, eso lo mataría. Así que eso le daba una oportunidad. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en esto. Por eso cuando empiezas a alabar para nosotros y nuestra generación, a medida que alabas y tu alabanza se convierte en adoración, ¿qué sucede? Crea un aroma y crea ese momento en el que puedes, ¿qué? Entrar en la presencia de Dios, entrar en su gloria. Puedes sentir la presencia de Dios sin que eso, ¿qué? Nos consuma. Y entonces Él está ahí y toma la sangre, ¿verdad? La sangre que tenía del toro y la sangre que tenía de ese carnero que era una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado, Él tiene esa sangre, la ha llevado todo el camino desde ese altar. ¿De acuerdo? Recuerda que lleva una túnica de lino y todo eso, ha llevado todo eso junto con las brasas de ese altar y ese incienso y lo ha puesto en el altar del incienso, pero tiene esa sangre y cuando corre ese velo hacia atrás y esa nube entra en el lugar santísimo, él lleva esa sangre allí adentro y comienza a rociar esa sangre sobre ¿qué? El propiciatorio. El propiciatorio era la parte donde había dos querubines que miraban hacia abajo sobre ese asiento de misericordia. Y mientras rocía esa sangre, es como si Dios estuviera mirando ¿qué? El sacrificio de un cordero inocente. Sangre derramada. Y cuando todo se hacía correctamente, al mirar Dios esa sangre que estaba allí, entonces los pecados eran perdonados. Y así con los dedos esparcía el incienso sobre aquel altar apoyado en el propiciatorio. Lo segundo es que el pecado del sumo sacerdote mataría al macho cabrío de la ofrenda por el pecado. Así que ahora esto es para el pueblo. Recuerda que 2 cabras echaron suertes. Uno va a morir, uno de ellos va a ser liberado. Así que ahora lo mata y ahora lo hace por la gente. Sigue el mismo proceso y hará expiación por el lugar santo. Así que ahora, esto me resulta tan fascinante, ¿verdad? Dice que hará expiación por el lugar santo a causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones y todos sus demás pecados. Y así hará también por el tabernáculo de la congregación. Así que ahora él ofrece este macho cabrío por los pecados del pueblo, pero tiene que limpiar la casa antes de poder hacer cualquier otra cosa. Entonces toma la sangre y comienza en el lugar santísimo y rocía la sangre allí. Luego entra al lugar santo y la rocía sobre el candelabro, la rocía sobre el pan de la proposición y la rocía sobre el altar del incienso. Luego sale la rocía sobre la fuente y la rocía sobre el altar. Todo tiene que estar limpio y purificado. Él dijo, así hará también por el tabernáculo, la congregación que permanece entre ellos en medio de su impureza. Ahora piensen conmigo un momento, ¿de acuerdo? Puedo entender que el sacerdocio necesite ser purificado. Puedo entender que Israel necesite ser purificado. Pero ¿por qué necesita ser purificado el tabernáculo? Porque mucho más adelante, cuando Dios derrame su espíritu, ¿qué se convierte en su tabernáculo? ¿Y qué necesita ser purificado? Nosotros nos convertimos en la morada, nos convertimos en el tabernáculo, nos convertimos en el lugar donde Él habita. Por eso es que tienes que recibir el perdón. Tienes que ser limpiado antes de que el Espíritu venga sobre ti. Así que esto apunta a nosotros. En tercer lugar, Él rocía la sangre del becerro sobre el macho cabrío y el lugar santo, sobre todos los muebles. Luego, en cuarto lugar, sale al altar, lo purifica y rocía la sangre sobre los cuernos del altar, limpiándolo por completo. Después la sangre, la expiación que se ofreció allí y se colocó allí. Y en quinto lugar, toma el macho cabrío vivo, pone sus manos sobre él y comienza a transferir los pecados de todo Israel sobre ese macho cabrío vivo. Confiesa los pecados y lo envía al desierto.
Y luego en el número 6, Aarón regresa al lugar santo. Y cuando regresa al lugar santo, ahora se supone que debe quitarse todo ese lino. Y ahora debe ponerse este atuendo de sumo sacerdote, esta vestidura muy hermosa, y tiene que pasar por el mismo proceso otra vez. Tiene que quitárselo todo. Tiene que bañarse en agua, lavarse y purificarse. Y luego se pone esta muy vestidura sacerdotal real, altamente decorada, y entonces sale delante del pueblo y allí comienza a ofrecer el último de los sacrificios por el pueblo. Allí vuelve a salir y comienza a actuar como sumo sacerdote. Y la Biblia dice que será un estatuto para vosotros para siempre, que en el 7º mes, en el 10º día del mes, os afligiréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo, ni el extranjero que habite entre vosotros. Así que una vez al año, solo una vez en todo el calendario, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y era solo por un breve momento. Entraba, ponía un poco de sangre sobre el propiciatorio y realizaba toda esta rutina. Y todo esto se hacía para cubrir todos los pecados de todo Israel, para cubrir todo lo que pudieran haber hecho mal en sus vidas. Y así, en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. Seréis limpios delante del Señor de todos vuestros pecados. Así que era un momento muy, muy poderoso. Así que si tienen sus Biblias esta noche, quiero que busquen conmigo 2 lugares. Primero, Isaías capítulo 53. Así que Isaías es plenamente consciente de todo esto en lo que estaría involucrado el sacerdocio, todo lo que haría el sumo sacerdote. Y de repente, inesperadamente, recibe una visión increíble. De hecho, le cuesta trabajo escribirlo todo, porque cada vez que llega el día de la expiación, él sabe todo lo que sucede. Ve toda la sangre derramada, todo lo que ha ocurrido. Comienza a escribir la visión. Isaías capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Así que está diciendo que Israel se encuentra en una condición espiritual muy difícil en este momento, que han perdido el sentido de lo que esto representa. El derramamiento de sangre inocente es para tu perdón, y que donde hay ese derramamiento de sangre, también hay remoción de tu pecado. Han perdido el sentido de todo eso. Así que, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego lo complementa diciendo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios se ha revelado a través de este camino. Se ha revelado mostrando que la sangre derramada del inocente es lo que otorga el perdón y que puede quitar el pecado. Y luego en el versículo 2, él ahora comienza a hablar sobre la visión que tuvo. Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como raíz de tierra seca. No tiene parecer ni hermosura. Y cuando le veamos, no habrá belleza en él para que le deseemos. Y así ahora Isaías está reconociendo que algo milagroso está a punto de suceder. Que Dios vendrá de una manera en la que traerá perdón eterno, que ya no serán corderos, cabras ni toros, no será su sangre, sino que Dios traerá la salvación para nosotros. En el versículo 3, entonces tiene una revelación de lo que le va a suceder. Es despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Va a pasar por cosas traumáticas. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido.
Él fue herido. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. Él fue castigado por nuestras faltas y pecados, sufriendo por nosotros. Necesitas entender el poder de esa palabra. Eso significa que has ido en contra de lo que estaba escrito. Si hay un letrero que dice prohibido el paso y saltas la cerca, has transgredido, porque rompiste la ley escrita. Así que transgresión significa que no guardaron mi palabra. No guardaste lo que estaba escrito. No guardaste ¿qué? El pacto, ¿verdad? No seguiste amándome y honrándome. Y luego las iniquidades tienen que ver con lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestro... Así que aquí dice que Él fue herido por nuestra transgresión de la ley, ¿verdad? Él fue magullado por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, y el Señor cargó sobre Él. ¿Qué puso sobre Él? Nuestras iniquidades, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Una persona judía que está escuchando a Isaías profetizar esto va a quedar atónita. Me estás diciendo que el Dios al que servimos va a bajar, tomar carne y sangre humanas. Y nosotros, sabiendo que Él es el Mesías, el ungido, vamos a golpearlo, vamos a herirlo, vamos a sacrificarlo como hacemos con el toro, el macho cabrío y el cordero. Vamos a derramar su sangre y Él va a hacer esto por nosotros. ¿Por qué Dios nos amaría de tal manera? ¿Por qué haría esto por nosotros? En el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así que no abrió su... Ahora fue quitado de la prisión y del juicio. ¿Y quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Así que aquí está la profecía. Dios va a venir entre ustedes. Dios va a estar entre ustedes. Y Él va a pagar el precio por sus pecados. Ahora, acompáñenme al libro de Hebreos. Así que Hebreos es el comentario a Levítico. Si puedes leer Levítico y seguirlo, entonces cuando llegues al libro de Hebreos, absolutamente se alinea con lo que se nos da allí. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Permítanme simplemente cerrar con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Así que intenta ponerte en Israel, ¿verdad? En lo que ellos ven realmente por generaciones, ¿verdad? Por supuesto, durante siglos, durante milenios, ven que este procedimiento se realiza. El sumo sacerdote en el día de la expiación ofrece un toro por sí mismo, ofrece un carnero, holocausto, ofrenda por el pecado, se cambia de ropa. Pasa por todo este ritual de llevar la sangre, tomar las brasas, tomar el incienso, ofrecerlo en el altar, entrar, rociarlo sobre el propiciatorio, salir, ofrecer un macho cabrío por el pueblo, hacer la sangre y purificar todo el tabernáculo, luego salir de nuevo, poner sus manos sobre otro macho cabrío expiatorio y hacer que lo lleven fuera del campamento, y han estado haciendo esto desde siempre. Y luego que aparezca un profeta y diga que todo eso va a ser eliminado porque Dios mismo va a venir. Él va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Correcto. Una virgen va a dar a luz. Dios va a venir. Él va a tomar forma humana. Él va a pagar el precio por ti. Luego salta al Nuevo Testamento y fíjate en el versículo 6. Pero en el segundo, es decir, al lugar santísimo, solo con el sumo sacerdote,
una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Versículo 8. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado mientras el primer tabernáculo estaba en pie. Lo que está diciendo es que todo esto conducía a lo que el Nuevo Testamento nos muestra. Muy bien, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el que se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aunque los ofrecían, aún así no podían limpiarlos completamente, ¿verdad? Todavía no podían lavarlos, todavía no podían deshacerse de ello. Y luego el versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas sobre los impuros fueron santificadas para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas a las que servís, el Dios viviente. Ahora les dejo que lean el resto de este capítulo. El capítulo 9 y el capítulo 10 son básicamente un comentario completo sobre el capítulo 16 de Levítico, pero pueden ver cómo Pablo se dirige a ellos. Se dirige a ellos para hacerles entender que Jesucristo lo pagó todo. Él les ha abierto el camino. Ya no tienes que hacer eso. Sí, hay una mejor manera. Amén. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí esta noche. Eso concluye nuestro estudio en Levítico. El próximo martes, cuando nos reunamos, comenzaremos otro libro. ¿De acuerdo? Eso fue difícil.